Bien, en la última clase, entonces, estábamos hablando sobre el efecto o la influencia de los volátiles en el estilo eruptivo. Hablamos sobre la nucleación y crecimiento de burbujas, los factores que lo controlan, entre ellos, ¿qué factores controlan el crecimiento de la burbuja? ¿Qué factores? No qué tipo de crecimiento es. Crecimiento teníamos eh, por difusión, descompresión, coalescencia. ¿Y qué factores influían en que una burbuja pudiese crecer más o menos? ¿Qué factores había? La velocidad de la burbuja. La velocidad de la burbuja. Ya, claro, si una burbuja puede ascender con mayor velocidad, va a tener la capacidad de que ocurra una mayor coalescencia, que la burbuja crezca con mayor tamaño. Por lo tanto, ¿y qué factor influye en esa velocidad de la burbuja? Presión. No, la viscosidad. La viscosidad del magma, correcto. Menor viscosidad, la burbuja puede ascender de manera más rápida. Por eso es que decíamos que en un magma basáltico la coalescencia es un factor que puede llegar a ser importante, mientras que los magmas más viscosos, más silicios, ¿verdad? La velocidad de ascenso de la burbuja es tan baja que prácticamente podemos descartar la coalescencia. No es ni siquiera necesario considerarla. Entonces, en los magmas basálticos puede llegar a ser importante la coalescencia. No siempre, porque hay otros factores. ¿Qué otro factor también influía en que pudiese ocurrir coalescencia o no? ¿Se acuerdan? Hablábamos también de la velocidad del magma. O sea, la velocidad con que está ascendiendo el magma. Si el magma asciende lo suficientemente rápido, no hay tiempo para que ocurra la coalescencia. En cambio, si el ascenso es más bien lento, sí habría ese tiempo necesario para que las burbujas puedan colisionar y unirse entre sí y formar entonces burbujas de mayor tamaño. Entonces la velocidad del magma también es un factor importante. No siempre va a ocurrir coalescencia en un magma basáltico, ¿ya? De hecho, hay casos que son raros, pero que ocurre, en que podemos tener una erupción altamente explosiva asociada a un magma basáltico. Vamos a ver, de hecho, en terreno, que hay erupciones altamente explosivas que a veces ocurren con magmas de composición relativamente baja en sílice. Pero eso lo vamos a ver más en detalle después. Decíamos entonces que la combinación entre viscosidad del magma, velocidad de ascenso, contenido de volátiles, controla el estilo eruptivo. Veíamos, por ejemplo, que en las erupciones estrombolianas, lo que ocurre es que tenemos un régimen en que se forman burbujas de gran tamaño, en que llegan básicamente la limitante de ese tamaño de burbuja, es básicamente el radio del conducto. ¿Ya? O sea, la burbuja, la única limitación es el tamaño del conducto, si no crecerían más. Puede ser burbujas de 1 metro o más de diámetro. ¿Ya? Y al llegar esta burbuja a la superficie, explotan, ¿verdad? Y produce entonces una erupción estromboliana. Magmas de baja viscosidad. Por eso es que un magma riolítico nunca va a generar una erupción estromboliana, ¿ya? Porque no ocurre coalescencia en un magma riolítico. Las erupciones hawaianas, en cierto modo similares a las erupciones estrombolianas, tienen sí diferencias. Decíamos que las erupciones hawaianas se diferencian de las estrombolianas en que son erupciones continuas, que son de larga duración, a diferencia de las estrombolianas que son erupciones discretas, que duran segundos o minutos, cuando mucho. ¿Ya? Son erupciones entonces continuas en el tiempo y que un posible mecanismo sería el que fuese un flujo de tipo anular, es decir, que ocurre tanta coalescencia que todo el gas está formando una fase continua en el medio del conducto y está rodeado por una película de líquido, ¿ya? Y de esa manera está siendo entonces erupcionado de manera continua el gas y el magma, y generaría entonces una erupción hawaiana. Después vamos a hablar más en detalle de cada tipo de erupción, y vamos a ver que hay
otras teorías que se han propuesto para explicar este tipo de erupción. En las erupciones de tipo plinianas, ¿verdad? Sería el caso en que se alcanza a llegar a la fragmentación del magma y ocurre entonces la generación de material piroclástico. Erupciones en realidad serían plinianas y subplinianas. Las subplinianas son erupciones similares a las plinianas en cuanto a su mecanismo de erupción, pero que tienden a ser de menor magnitud y también de menor intensidad. Pero ocurre entonces la fragmentación. Mientras que si no alcanza a ocurrir la fragmentación, es decir, tenemos un flujo que puede tener o no burbujas, pero sin que lleguemos a este volumen crítico y sin que ocurra la fragmentación, llega a la superficie entonces el magma, aún siendo la fase continua la parte líquida. ¿Ya? No ocurrió fragmentación y podemos tener entonces la ocurrencia, o la erupción más bien, ya sea de un flujo de lava, en el caso de una lava de baja viscosidad, de un magma de baja viscosidad, o un domo, en caso de que estemos en presencia de un magma de alta viscosidad. ¿Ya? Eso es lo que habíamos visto entonces en la clase anterior. Bien, vamos a hablar entonces ahora de cuáles son los gatillantes que pueden provocar una erupción volcánica. Entonces, para ver eso, recordemos un poco lo que habíamos dicho en la primera clase, porque quiero también, de alguna manera, indicar la complejidad y muchas veces lo poco que sabemos acerca de los sistemas volcánicos. Decíamos entonces que un sistema es básicamente una parte del universo, un subsistema, ¿verdad?, del sistema universo, pero que también podemos agregar esa definición que un sistema siempre va a tener componentes, una estructura, un mecanismo y un entorno. Entonces, en el caso de que hablemos de un sistema volcánico, ¿cuáles son nuestros componentes? Bueno, el componente básico, ¿verdad?, es el magma, que lo podemos dividir también en magma y volátiles, ya que muchas veces los volátiles, al ser mucho más móviles, ya que son mucho menos densos y también mucho menos viscosos, muchas veces se pueden segregar, separar de la fase líquida y formar, digamos, una fase separada. Entonces, por eso pongo ahí magma y volátiles. La estructura de nuestro sistema volcánico corresponde a los conductos que puedan conectar distintas partes del espacio donde está el magma. Pueden ser diques, conductos cilíndricos, los reservorios también donde se acumula el magma, el mismo edificio volcánico que se va formando a través de la erupción de los distintos productos volcánicos, y también todas las relaciones que hay espaciales, temporales, entre digamos, estas estructuras. El entorno de un sistema volcánico, por una parte, podríamos definirlo como el manto superior, que es básicamente desde donde viene el magma, digamos. Entonces, el manto superior es donde viene el input principal, que es el magma y los volátiles. La corteza también es parte del entorno, ya que la corteza está incluida, es donde digamos, donde se emplaza este sistema volcánico. Y también, una vez que los productos volcánicos hacen erupción, salen a la superficie, bueno, la superficie, la topografía y la atmósfera también son parte del entorno. Los mecanismos que están actuando en este sistema dinámico, ¿verdad?, en este sistema volcánico, son por un lado la gravedad, ya que la gravedad es lo que causa que el magma pueda ascender, ya que el magma tiende a ser menos denso que la corteza, el manto, ¿ya? Sin gravedad no habría ascenso, sin esa fuerza externa. La presión confinante, la presión lidostática, también es un factor, un mecanismo importante. Sobre todo si pensamos, por ejemplo, en los reservorios, es que un exceso de presión va a generar la fractura de la roca y va a permitir la formación de un conducto que permita la expulsión del magma y los volátiles eventualmente hacia la superficie. Mecanismos importantes también son la exsolución de volátiles de un magma, la separación, ¿verdad?, en dos fases, de la parte volátil y la parte líquida, que depende de la presión y de otros factores. El enfriamiento y la cristalización, que van a afectar principalmente la viscosidad
que tiene el magma y por lo tanto la facilidad, ¿no?, efectivamente, de moverse. Eso de manera sucinta, de manera resumida. Si vemos entonces estos distintos partes que tiene un sistema volcánico, bueno, los componentes más o menos claros, magma, volátiles, ¿verdad? El entorno también, relativamente fácil definirlo. Sin embargo, la estructura es donde tenemos más problemas y es lo que menos conocemos. Siempre les recalco que es importante siempre tener presente que todo lo que sabemos acerca de la estructura que tiene el sistema volcánico, es decir, bajo la superficie, lo que sabemos acerca de ello es a través de métodos indirectos. ¿Sí? Nadie ha visto cómo es el sistema volcánico activo a 20 kilómetros, 10 kilómetros de profundidad. ¿Sí? Cómo está funcionando. Todo esto lo sabemos a través de métodos indirectos, a través de la petrología, del análisis químico de muestras, de la geofísica y de las limitadas observaciones que podemos hacer de sistemas antiguos, pero que generalmente no llegan a más allá de unos cuantos cientos de metros. También podríamos agregar algunos testigos sacados con perforaciones que se han hecho en tiempos recientes, pero en general el conocimiento que tenemos del sistema volcánico es a través de métodos indirectos, y por lo tanto no tenemos la certeza que quisiéramos acerca de cómo se ordena, cómo se estructura este sistema. Por lo tanto, si uno revisa la literatura, hay distintos modelos, distintas hipótesis acerca de este sistema volcánico. El modelo clásico, ¿verdad?, es un poco lo que estamos viendo acá. Fíjense que aquí tenemos la corteza inferior, la corteza superior, aquí está el manto, aquí está la separación, el mojo, ¿verdad? Entonces tenemos el input de magma desde el manto superior, que es donde se está generando digamos, el magma, y este magma se acumula entonces en un reservorio. Pueden ser distintos reservorios a distintos niveles, pero reservorio al fin y al cabo, y este reservorio más somero, típicamente, como dice acá, ubicado entre los 3 y los 10 kilómetros de profundidad, es, digamos, la fuente última que genera una erupción volcánica. Cuando, digamos, este reservorio somero se sobrepresuriza, es decir, se alcanza una presión crítica elevada, ¿verdad? Fractura la roca, permitiendo el ascenso de magma a la superficie y generando entonces una erupción volcánica. Ese es como el modelo clásico, ¿verdad? Tenemos una cámara magmática, alcanza una presión crítica y libera entonces el magma y volátiles generando una erupción volcánica. El modelo, sin embargo, tiene varias interrogantes. Bueno, una, ¿cómo son esos reservorios? ¿Cuál es la naturaleza de esa cámara magmática? ¿Verdad? Uno siempre cuando ve dibujos, ¿verdad?, ve modelos, ve como esta especie de cavidad dentro de la corteza y que esa cavidad está rellena de magma, y eso es lo que de alguna manera es la fuente de una erupción. Hoy en día pensamos que más bien ese es un modelo muy simplificado y que en realidad la cámara magmática del reservorio es más bien una zona altamente porosa, altamente fracturada, en que hay una combinación de roca y magma que está rellenando esos poros, una esponja que está con magma, y ese magma muchas veces no está en capacidad de hacer erupción, porque la viscosidad que tiene es muy alta, porque tiene una cristalinidad muy elevada, que se llama un match. ¿Ya? Un match es como una especie de esponja en que el magma está atrapado entre los cristales, ¿ya? Que tiene que ocurrir algo para que ese magma pueda escapar de esa red cristalina y hacer erupción. También está el problema de, bueno, ¿cuál es la geometría que tendría esa cámara magmática? Esa cámara magmática está más bien elongada en la vertical, o está más bien elongado en la horizontal, ¿ya? ¿Es una cámara magmática grande o es una cámara magmática pequeña? ¿Ya? O son varias cámaras magmáticas que están entrelazadas, interconectadas, y que cuando ocurre una erupción son varios niveles los que están evacuando el magma.
eso hay distintas opiniones, distintas hipótesis. También el tema es que se piensa que muchos sistemas volcánicos pueden tener un subsistema, ¿verdad?, bajo la superficie bastante complejo. Estamos viendo, por ejemplo, un esquema de un volcán en que tiene distintos reservorios con distintas composiciones químicas. O sea, por ejemplo, fíjense que acá que esto representaría cámaras magmáticas con magma de composición riolítica, que en la base, estas cámaras están estratificadas, y en la base tendríamos un magma andesítico, ¿ya?, alimentado por un magma basáltico, y que en la cámara magmática estarían ocurriendo procesos de diferenciación, cristalización, que van cambiando la composición química de este magma, ¿ya? Entonces, hay una complejidad también espacial. Podemos tener distintos niveles de cámaras magmáticas y que tienen distintas composiciones, ¿ya? También hay una complejidad temporal. Creo que esto se lo había mostrado en petrología ígnea. Lo encuentro muy interesante, porque este es un estudio del 2013 en que hicieron una tomografía sísmica en el volcán Klitschevskoy, que se encuentra en la península de Kamchatka, en Rusia. Es un volcán muy activo, en una zona de subducción. Y lo interesante es que aquí hicieron tomografía sísmica en varios años. Fíjense, desde el 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 2008. Aquí estamos viendo lo que significa los colores. Aquí estamos viendo la razón entre las ondas, la velocidad de las ondas P y la velocidad de las ondas S. ¿Qué significa que esta razón sea alta? Si la razón es alta, significa que las ondas S se están atenuando, o sea, están teniendo velocidades más bajas en relación a las ondas P. ¿Cuándo podría ocurrir eso? Si hay presencia de fluidos, ¿ya? Recuerden que las ondas S no se propagan en líquido, en fluido, solamente se propagan en sólido. Entonces, si hay un fluido, uno esperaría que las ondas S bajen más su velocidad que las ondas P. Entonces, razones altas, de esta razón de P de S, indicaría eventualmente presencia de fluidos, ¿ya? Por eso les digo que son evidencias indirectas cuando estudiamos sistemas magmáticos. Lo que estamos viendo acá son razones de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, que las interpretamos como presencia de fluido. Entonces, lo que se veía en esta secuencia de imágenes es que hay una variación temporal, ¿ya? Fíjense que aproximadamente a los 30 kilómetros de profundidad hay una fuente que es más o menos estable, que aparece en casi todas las imágenes. Esta sería la fuente de magma que está en el límite corteza-manto. En esta zona, el límite de corteza-manto está a los 30 kilómetros de profundidad. Entonces estaríamos aquí en el Mojo, que habría entonces esta fuente de magma bastante importante, que sería la fuente, digamos, última de estas erupciones volcánicas. Sin embargo, se ven otros reservorios, por ejemplo, aquí se ve uno intermedio, más o menos a los 15 kilómetros de profundidad, pero que no es estable en el tiempo. Fíjense que la imagen del 2002, por ejemplo, se ve muy atenuada, y después aquí básicamente desaparece. Y después vuelve a aparecer acá en el 2008. Lo mismo ocurre con el nivel más superficial, ubicado más o menos a los 0 kilómetros, o sea, justo en la base del volcán, que también aquí está bastante activa, pero que después, a partir del 2005, tiende a desaparecer, ¿ya? El Klutchevskoy es un volcán cuyos productos son esencialmente basálticos, ¿ya? Por lo tanto, los cambios que pueden ocurrir en la estructura son bastante rápidos, estamos viendo de un año a otro, cuando ocurren o no erupciones. Ya probablemente en un sistema más silicio es más estable en el tiempo y los cambios le toman más tiempo, básicamente. Pero un poco digamos, para que tengan en consideración que estos reservorios tampoco son estables en el tiempo. Es tampoco la interpretación, ¿ya? Aquí está la fuente del Mojo a los 30 kilómetros que veíamos, estable, que es la que aporta el magma, y antes de una erupción, en la etapa preeruptiva,
están estos reservorios presurizados, ¿verdad? Ocurre la erupción y, digamos, estos reservorios temporales se cierran o desaparecen post-erupción. Bastante interesante. Bueno, más recientemente, como les decía, a partir más o menos del 2017, se plantea también otra hipótesis para explicar las erupciones volcánicas, ¿ya? Y que dice básicamente que no hay un único reservorio que el que hace erupción durante un evento, digamos, sino que puede ser toda la corteza incluso la que se activa durante una erupción volcánica. Lo que dice esta teoría, ¿verdad? Entonces que en la corteza habrían distintos reservorios a distintos niveles con distintos grados de cristalinidad. ¿Ya? Aquí está un poco explicado lo que les decía, el match. ¿Ya? Esto es un poco lo que veíamos en la clase de propiedades físicas del magma. Aquí estamos viendo el contenido de cristales entre 0 y 1, y aquí estamos viendo la viscosidad relativa. Estamos viendo entonces, por ejemplo, la línea azul sería la ecuación de Einstein-Roscoe, que se va al infinito cuando alcanzamos el empaquetamiento máximo. Esta sería otra formulación, ¿ya? Que básicamente no es que se vaya infinito, sino que hay un quiebre aquí en la tendencia. Pero cuando se supera este límite, hablamos de un match, ¿ya? O sea, es básicamente un magma muy cristalino y que no tendría el potencial para hacer erupción. Tendría que haber algo que extraiga, digamos, el líquido de esa mezcla de cristales y líquidos para hacer erupción. ¿Y cuál sería ese mecanismo? Sería un poco la interacción entre los volátiles y el líquido, ¿ya? Entonces, en este esquema simplificado, aquí está, esto básicamente desde la superficie hasta el límite corteza-manto. Entonces habrían, aquí está obviamente de manera esquemática, distintos niveles, distintos reservorios, en que hay magma, líquido y volátiles. El líquido sería lo naranja, los volátiles sería la parte amarilla. Entonces esta sería la etapa en que el volcán está dormido, sin actividad volcánica. Durante ese tiempo, sin embargo, los volátiles tienden a segregarse, a separarse lentamente de la parte líquida y se van acumulando en el techo de los reservorios, como está indicado acá, que el amarillo está arriba del naranja, ¿ya? O sea, hay un movimiento de fluidos durante la etapa de quietud del volcán. Cuando el volcán empieza a entrar en actividad, ¿verdad? Estos volátiles que se acumularon alcanzan digamos, un valor crítico, un cierto umbral, que empiezan a movilizarse entre los distintos reservorios. O sea, el sistema se empieza a volver inestable. Los fluidos, entonces, empiezan a conectar los distintos, digamos, reservorios a través de la corteza, hasta que eventualmente puede ocurrir una erupción volcánica, y esta erupción volcánica entonces podría involucrar a distintos niveles, a distintas profundidades dentro de la corteza. No solamente el reservorio más somero, digamos que es lo que indica el modelo clásico, ¿ya? Y eso podría explicar cosas como, por ejemplo, que muchas veces cuando uno analiza petrológicamente muestras de una erupción, muchas veces encuentra que hay distintos niveles de presiones. Cuando hace geotermobarómetros, ¿verdad? Encuentra distintas presiones a distintas profundidades que podrían estar indicando que estuviese ocurriendo algo como lo que estamos viendo acá. Entonces, en este caso, la generación de erupciones sería más bien por el movimiento de volátiles que desestabiliza el sistema volcánico, más que ocurra una inyección de magma, una sobrepresión, una cámara fija en niveles someros. Es un poco como marco para que lo tengan en cuenta de distintos escenarios que pueden ocurrir. Veamos entonces algunos de estos mecanismos más clásicos que se han propuesto y algunos ejemplos. Podemos dividir estos mecanismos gatillantes de erupciones en tres tipos. Dice mecanismos de fuerzas internas, externas, y digamos una mezcla de fuerzas internas y externas. ¿A qué se refiere con mecanismos de fuerzas internas? Significa que son mecanismos que ocurren, son propios del sistema volcánico. ¿Ya? Son mecanismos internos del sistema volcánico. Las fuerzas externas
serían mecanismos o fuerzas que están actuando del entorno, no del sistema mismo, ¿ya? Y la mezcla de ambas podría ser también otro caso. Veámoslo entonces en casos más concretos. Fuerzas internas. ¿Cuáles podrían entonces ser estos mecanismos? Bueno, el caso más clásico, digamos, sería entonces, como les decía, la inyección de un nuevo pulso de magma en una cámara magmática y que ese pulso generara entonces una sobrepresión y generara finalmente el fracturamiento de la roca y la erupción volcánica. Otro mecanismo podría ser, como está acá, la acumulación de volátiles. ¿Ya? O sea, los volátiles se empiezan a segregar, son más livianos, se acumulan en la parte del techo de la cámara y podrían eventualmente exsolver. Al exsolver forman burbujas, aumenta el tamaño, el volumen, entonces, y eso también entonces genera una sobrepresión y finalmente una erupción volcánica. Aquí tenemos una mezcla de magma, ¿ya? En que tenemos una inyección también de magma, al igual que en el caso primero, pero la diferencia es que acá la composición química es distinta del magma que está instruyendo, comparado con el magma que ya estaba en el reservorio volcánico, lo que tiene también implicancias que vamos a ver enseguida. En este otro mecanismo, también parecido al mecanismo 2, también tenemos la generación de burbujas, la exsolución de volátiles, en este caso por la cristalización. Es decir, cristalización en este caso de una fase mineral anhidra. Y genera, si digamos, el cristal, el mineral, no tiene agua en su composición química, bueno, el líquido residual se va enriqueciendo en la fase volátil, y eso puede entonces hacer que se llegue al punto de saturación con la formación de volátiles y finalmente una erupción volcánica también. ¿A qué nos referimos con fuerzas externas, internas? Por ejemplo, aquí tenemos un acuífero, ¿ya? Un nivel freático de agua subterránea, que eventualmente pueden entrar en contacto con el sistema volcánico, con el sistema magmático, con el magma, ¿verdad? Y esa interacción de agua externa, ¿no? El agua magmática, con el magma mismo, puede generar procesos. ¿Ya? Esa agua se puede expandir rápidamente, porque al calentarse, rápidamente el agua puede alcanzar su punto de ebullición, se expande miles de veces, el volumen aumenta, y eso puede producir entonces una explosión, que finalmente lleva también a una erupción volcánica. ¿Ya? Entonces tenemos un mecanismo externo, agua externa. Un colapso del volcán. ¿Qué pasa si parte del edificio volcánico colapsa? Por ejemplo, lo que pasó en el Santa Elena, 1980. Bueno, la presión confinante disminuye de manera drástica, ¿ya? Y al disminuir de manera drástica digamos, esa presión, eso puede causar cambio entonces en el magma que estaba acumulado debajo de la superficie. Fuerzas provenientes del clima, también son fuerzas externas, ¿ya? Algo bastante interesante, bastante interesante. Son cosas, digamos, que se han estudiado de manera reciente. No entendemos bien todavía todos estos mecanismos. Por ejemplo, dice acá un cambio en el nivel del mar. Por ejemplo, si tenemos una isla volcánica, cambia el nivel del mar, por ejemplo, baja, disminuye entonces también nuevamente la presión confinante. ¿Qué pasa si llueve? Por ejemplo, llueve y esa agua entra a través de fracturas, por ejemplo, como sale aquí dibujado en un domo volcánico. Nuevamente tenemos agua externa que podría entrar en contacto entonces con magma a alta temperatura y eso provocar entonces fenómenos que pueden gatillar también una erupción volcánica. El hielo en las zonas polares, o por ejemplo cuando ocurren glaciaciones, como ya le habíamos hablado anteriormente acá en Chile, en el hemisferio norte también, el hielo, que muchas veces en periodos de glaciación pueden tener espesores de un par de kilómetros, puede ser 1000, 2000 metros de hielo, eso también está añadiendo una presión hidrostática al sistema. El hecho de cargar el sistema o después descargar durante una glaciación también puede influir en los mecanismos que están ocurriendo en el sistema volcánico, ¿ya?
Aquí hablan de la erosión asimétrica. ¿Ya? Muchas veces, por ejemplo, en las Islas Canarias, los vientos y las lluvias vienen de ciertas zonas, desde el norte, creo. ¿Ya? Eso genera que los flancos del norte del volcán, de las Islas Canarias, están más afectadas a la erosión. Entonces, eso puede hacer que la pendiente de los volcanes sea más inclinada en ciertos lados, en ciertos, digamos, flancos, producto de la dirección que tienen los vientos y las lluvias, y eso genera entonces que se generen colapsos volcánicos en ciertas zonas o en ciertos flancos, con una dirección bien determinada, eh, y eso puede generar entonces también erupciones volcánicas. Bueno, fuerzas lejanas, esto ya un poco más, digamos, especulativo, pero también se piensa que los terremotos, por ejemplo, siempre un tema está en la palestra, ¿verdad? Si los terremotos tienen la capacidad o no de generar una erupción volcánica. Hay algunos casos en que hay una correlación espacial y temporal muy, muy cercana entre terremotos y erupciones volcánicas. Por ejemplo, acá en Chile, ustedes conocen cuál fue el terremoto más grande que ocurrió, ¿verdad? Valdivia. De Valdivia, ¿verdad? ¿En qué año fue? 1960. Eh, Menos de 48 horas después de ese terremoto, el cordón Caulle entró en erupción, ¿ya? Muy cerca, básicamente a la latitud del epicentro, ¿ya? Menos de 48 horas después entró en erupción. ¿Coincidencia? Difícil, ¿verdad? Menos de 2 días después, probablemente esté generado por el terremoto. Hay muchos casos similares, ¿ya? Asociación entre terremoto y erupción posterior. El tema es, la dificultad es, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que hace que un terremoto pueda generar una erupción volcánica? Hay varias teorías, vamos a verlas. Las mareas, ¿ya? Las mareas que están causadas por las fuerzas gravitatorias del Sol y la Luna generan que la Tierra se deforme, ¿ya? No es solamente el agua que se mueve, ¿ya? La Tierra también se deforma, también hay mareas, digamos, de la roca. Lo que pasa es que no las apreciamos, son muy leves, porque básicamente todo se está elevando o bajando. Pero esos cambios en la superficie, esa deformación, también puede causar estreses dentro de la corteza, que eventualmente, piensan algunos autores, podría causar erupciones volcánicas, ya que muchos volcanes que son altamente activos tienen una correlación muy buena con lo que son las mareas, ¿ya? Con la época de las mareas. Impacto de meteoritos, ¿ya? Nuevamente, algo bastante especulativo, pero hay muchas correlaciones entre periodos de alta actividad volcánica terrestre y el impacto en meteoritos. De hecho, muchas de las extinciones en la historia terrestre están asociadas a meteoritos, pero también a estas erupciones de basaltos de plató. Por ejemplo, los últimos, los de Caltrap, que ocurrieron ¿hace cuánto? Los de Caltrap, ¿cuántos fueron erupcionados? Cultura básica de la geología. ¿Y qué marcan? ¿Qué época marcan? ¿Qué límite marcan? ¿Puedes repetir la pregunta? Los Deccan Traps, que fue un periodo altamente activo volcánicamente, que es lo que está hoy en día en lo que es la India, ¿verdad? Fue una serie de erupciones volcánicas que ocurrieron hace cuánto tiempo. ¿Qué marcan? ¿Qué periodo marcan? ¿Qué cambio de periodo marcan? Los básicos. Si no lo saben, no sé qué están haciendo. ¿Cuánto fue? La extinción de los dinosaurios. ¿Hace cuánto tiempo fue? No lo saben. Ya. Bueno, los Deccan Traps fueron emitidos entre los 60 y los 66 millones de años.
La extinción de los dinosaurios, ¿verdad? Fue en ese periodo, aproximadamente 65 millones de años, que marca el límite KT. ¿Qué es KT? ¿Qué es KT? Cretácico terciario. ¿Ah? Cretácico terciario. Bien, bien. Pasamos al Cretácico, ¿verdad? Al Terciario. Correcto. Ya, bien. Ok, hagamos entonces el recreo. Ya, sigamos. Veamos entonces algunos de estos mecanismos. El más simple, ¿verdad? Entonces es la inyección o un pulso de magma que ingresa en un reservorio y ese exceso de volumen genera entonces un exceso de presión y ese exceso de presión genera finalmente el fracturamiento de la roca y entonces la formación de un conducto que permita la evacuación de ese magma que de alguna manera libere ese exceso de presión que tenemos. Esto se puede ver de manera muy clara, por ejemplo, en el Kilauea. Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo, ¿verdad? En Hawái. Un volcán que tiene erupciones prácticamente todos los años. Entre 1983 y el 2018 estuvo en erupción de manera prácticamente continua, ya uno de los ciclos más largos eruptivos que ha tenido. Y en estos ciclos, ¿verdad? Se podía ver bastante bien cómo ocurría el proceso. Y Kilauea tiene un reservorio somero ubicado a unos 4 o 5 kilómetros de profundidad debajo del cráter actual, de la caldera del Kilauea. Y lo que es interesante es que previo a cada erupción del Kilauea, el Kilauea tiende a inflarse, ¿ya? Se hincha de alguna manera, producto del exceso de volumen que está ingresando en la cámara magmática, y una vez que ocurre la erupción, el volcán vuelve a su estado inicial, se desinfla, ¿ya? Y este proceso se repite de manera bastante sistemática, que es lo que estamos viendo acá. Aquí estamos viendo una serie de tiempo entre el 56 y el 86 acá. Aquí estamos viendo deformación, básicamente, el ángulo de inclinación del terreno, microradianes. Y básicamente indica que previo a cada erupción, aquí estamos viendo la del 59, por ejemplo, el volcán tiende a hincharse, se deforma, ocurre la erupción y ocurre entonces una deflación. Y después vuelve a inflarse y se vuelve a repetir el proceso. En esta imagen de acá estamos viendo un zoom, acá, durante la primera mitad de 1986. Este ciclo eruptivo, entonces, que les decía que partió en 1983, no es que el volcán estuviera en erupción todo el tiempo, sino que tenía una erupción, se detenía y después volvía a ocurrir otra, pausa, erupción, pausa, erupción. Entonces, cada evento dentro de este ciclo le pusieron un número. Entonces, aquí estamos viendo el evento 40, el 41, hasta el 47. Y aquí se ve muy claramente, fíjense cómo el volcán se va inflando, ocurre la erupción, se desinfla. Se vuelve a hinchar, se desinfla. Eso básicamente porque está siendo inyectado magma de manera continua entonces en el reservorio más somero. Y lo que estamos viendo acá es la sismicidad. La sismicidad. Dos tipos de sismicidad. Estamos viendo por un lado lo que dice acá, ¿verdad? Los sismos de periodo corto o tectónicos y los sismos de periodo largo o sismos volcánicos. ¿Cuáles son los sismos de periodo corto o volcano-tectónico? Son los sismos que se producen por fracturamiento de roca, ¿ya? Se fractura la roca, eso genera un sismo. Entonces, si hay movimiento de magma, ¿verdad? O aumento del volumen de magma, ese magma que está instruyendo la corteza puede generar fracturamiento y eso genera sismo, ¿ya? Esos son los volcanos tectónicos o los BT, ¿ya? Son de periodo corto y son similares, en su señal, a un sismo tectónico, digamos, asociado, por ejemplo, a zonas de subducción. Es decir, tiene la onda P y después la onda S, ¿ya? Y por eso se pueden localizar. En cambio, los otros sismos, los de periodo largo, tienen una frecuencia menor. Y la señal tiene que ser así. No tiene una onda P y una onda S bien diferenciadas, por eso no se pueden localizar.
de manera fácil. Y el periodo es mayor. La frecuencia es mayor, digamos, es menor, en este caso. ¿Ya? Y eso ocurre, se piensa, por movimiento de fluidos. Cuando el magma se está moviendo, ese movimiento provoca los sismos. Entonces, ¿qué es lo que se ve acá? Se veía que previo a cada evento eruptivo, los sismos aumentaban mucho en su frecuencia, pero eran los de periodo largo, es decir, asociado al movimiento de magma. Si el magma estaba moviéndose, ingresando a la cámara magmática, y eso generaba entonces el aumento de sismos. Ocurre la erupción, y después tenemos entonces un aumento de los sismos nuevamente, pero ahora de los sismos BT, de los de periodo corto, o los tectónicos, ¿ya? Asociado al fracturamiento de roca. Y eso entonces es básicamente porque se piensa que era el reacomodamiento de la corteza. Entonces se vacía el magma, la corteza vuelve a su estado inicial, se deforma, y eso genera entonces fracturamiento de la roca y digamos, los sismos BT entonces asociados. Entonces aquí la señal es bastante clara, ¿verdad? Bastante repetitiva, un proceso que se repite: inyección de magma, deformación, aumento de sismicidad, erupción, vuelta digamos, al estado inicial, y se vuelve a repetir el ciclo. No siempre es tan fácil ver estas señales en sistemas volcánicos activos. ¿Sí? ¿Se distinguía qué? En el volcán tectónico. Este de acá, sí. Y habitualmente lo pueden ver en la literatura así: volcán tectónico, ¿ya? O de periodo largo. O sea, perdón, de periodo corto, o de alta frecuencia. Y estos son los de LP, muchas veces. Long period, ¿ya? Periodo largo, o de baja frecuencia. ¿Cuál es la física entonces también detrás de esto? Bueno, aquí tenemos un dibujito esquemático. Tenemos nuestra cámara magmática, que inicialmente tiene un volumen fijo, digamos, B sub C, una masa inicial, M sub C, y una densidad ρ sub C, ¿ya? De la clase, no lo vimos en la última clase de propiedades físicas, pero lo hemos visto anteriormente. La densidad de un fluido, ρ, la podemos representar como la densidad inicial por la función exponencial elevado a la diferencia de presión, o el exceso de presión, delta P, partido por K siendo el bulk modulus, o el inverso de la compresibilidad. ¿Ya? Tenemos entonces que el ρ inicial, la densidad inicial del magma, sería básicamente la masa M sub C dividido por el volumen de la cámara, V sub C. ¿Ya? Esta es la densidad inicial. Pero ¿qué pasa si yo estoy inyectando un magma nuevo, pulso de magma nuevo, ¿ya?, en esta cámara magmática? Bueno, la cámara magmática, por simplicidad, vamos a asumir que no se deforma, por lo tanto tiene un volumen fijo. ¿Cómo acomodamos entonces un magma extra si tenemos un volumen fijo? Si el volumen de la cámara magmática es fijo, está con magma, me llena con magma, y yo le estoy inyectando magma nuevo, ¿qué va a pasar? ¿Qué cambia? Bueno, el magma se comprime, ¿ya? Se vuelve más denso para poder acomodar esa masa adicional en un mismo volumen. Pero si yo lo estoy comprimiendo, el magma, ¿qué va a pasar? También va a empezar a aumentar la presión. ¿Cómo lo vemos eso? Bueno, con esta fórmula. Entonces la densidad del magma, luego de la inyección de magma, va a ser, bueno, la masa total, que va a ser la masa inicial, más el delta N, el delta de masa que yo estoy adicionando, partido por el mismo volumen. Entonces reemplazo ρ sub 0 y ρ, lo reemplazo en esta ecuación, y me queda esto: M sub C más delta M partido por B sub C es igual a
M sub C partido por B sub C, por la exponencial elevado a delta P partido por K. ¿Ya? Reemplacé los dos ρ. Simplifico el B sub C, se va, el M sub C pasa dividiendo, M sub C partido por M sub C es 1, y acá me queda delta M partido por M sub C. ¿Ya? Me queda eso. Tenemos acá delta P partido por K. Delta P, entonces yo puedo asumir que quiero analizar qué va a pasar cuando se alcance el punto de ruptura. El punto de ruptura, o cuando la roca se fractura, es cuando se alcanza una sobrepresión del orden de entre 5 a 50 megapascales aproximadamente. Ya hay distintos valores dependiendo de las condiciones, etcétera. Pero más o menos un valor razonable es entre 5 y 50 megapascales. Es decir, cuando yo alcanzo una sobrepresión de 5 a 50 megapascales, se genera una erupción volcánica. ¿Ya? K es el bulk modulus del magma, el inverso de la compresibilidad. ¿Cuál es el bulk modulus de un magma? También es variable, porque depende de la profundidad, de la presión, del contenido de volátil, etcétera, etcétera. Pero es del orden de unos 10, 20 gigapascales. Giga. El K. El delta P, ¿verdad? Digamos que era del orden de 5, 50 megapascales. Mega, 10 elevado a 0. Giga, 10 elevado a 9. ¿Qué significa esto? Significa que este cociente, delta P partido por K, es muy, muy bajo. ¿Ya? Es del orden de 10 a la menos 3. 10 a la menos 3, es decir, 0,001. Un valor muy bajo. ¿A qué tiende cuando el valor que estoy evaluando tiende a 0? Límite. Cálculo. Cuando ¿a qué tiende? ¿Cuál es el límite? ¿Ah? ¿Uno? Hay una aproximación mejor. Uno, uno más. Claro. Lo pueden hacer con supercalculadora. Cuando x tiende a 0, se aproxima a 1 más x. Entonces, bueno, como este valor va tendiendo a 0, efectivamente, bueno, aproximo esto a 1 más delta P partido por K. ¿Ya? Aquí está un poco explicado. Entonces me queda esto de acá, los 1 se van, y me queda esto. Delta M partido por M sub C, ustedes lo pueden comprobar, es igual a delta volumen partido por el volumen de la cámara magmática. Y aquí estoy sacando entonces cuál es el volumen extra, el delta volumen necesario para gatillar una erupción volcánica. Entonces, ¿de qué depende ese delta volumen? Depende, fíjense, del tamaño de la cámara magmática, depende del subsector. Es decir, si yo tengo una cámara magmática pequeña, necesito un delta V bajo. Si tengo una cámara magmática muy grande, voy a necesitar un delta V muy grande. ¿Ya? Por eso es que se piensa, por ejemplo, que erupciones o sistemas volcánicos, donde se generan erupciones muy, muy grandes, por ejemplo en Yellowstone, es porque la cámara magmática es muy, muy grande. Entonces necesito un volumen extra muy grande para generar la erupción volcánica. ¿Y de qué depende también? Depende de, bueno, el delta P y el K. Pero delta P y K tienden a ser más o menos constantes, ¿ya? Este es un valor más o menos fijo, depende qué sé yo, de la presión de poros, de la profundidad, del tipo de roca, pero está en ese rango, y el K también, aunque el K puede variar un orden de magnitud o más si tengo volátiles exueltos, ¿ya? Pero depende principalmente entonces del volumen de la cámara magmática, ¿ya? Entonces en Kilauea, que generalmente son erupciones relativamente pequeñas, sería una cámara magmática también relativamente pequeña, comparada, por ejemplo, con Yellowstone, ¿ya? Ese es el punto.
Bueno, otro mecanismo, acumulación de volátiles. Acumulación de volátiles. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Bueno, si pasa suficientemente una cantidad importante de tiempo, los volátiles, que son más móviles, pueden empezar a ascender dentro de una cámara magmática. Si estamos bajo las condiciones ideales o correspondientes, ¿verdad? Si los volátiles comienzan a ascender, se genera un enriquecimiento de volátiles en la parte superior de la cámara magmática. Y entonces, en la parte superior de la cámara magmática, como está aquí en este esquema, pueden empezar a formarse burbujas. ¿Qué pasa cuando exsuelven los volátiles y se forman burbujas? Bueno, la burbuja hace que aumente el volumen. Cuando el volátil está exsuelto, ocupa un volumen bastante mayor que cuando el volátil está disuelto. La densidad baja considerablemente. Entonces aumenta el volumen. Nuevamente lo mismo que estamos viendo acá. Para el modelo de la inyección de magma, delta V, este delta V puede aumentar, pero ahora por efecto de las burbujas, no por efecto del nuevo magma. ¿Ya? Entonces, la formación de burbujas eventualmente también puede llevar a que ocurra un exceso de presión que gatille finalmente una erupción volcánica. ¿Ya? En este modelo, un modelo ya bastante antiguo, fíjense, del 81, o sea, hace 43 años atrás, hizo aquí el autor unos cálculos, que es lo que estamos viendo acá. ¿Qué significa esto? Aquí dice delta P, 25 megapascales. Eso que está asumiendo que la erupción va a ocurrir cuando ocurra una sobrepresión de 25 megapascales. ¿Ya? Que son los dos ejemplos que están acá arriba. Los ejemplos de abajo son lo mismo, pero asumiendo que la erupción va a ocurrir cuando ocurra una sobrepresión de 5 megapascales. ¿Ya? Porque como les digo, este límite no lo conocemos bien, puede variar. Está considerando dos casos. ¿Ya? Y el otro, S que dice aquí 0 y aquí 0,001, es la posibilidad de que la cámara magmática se deforme. Si es de 0, la cámara es fija, no se deforma. Si S, como sale ahí, es 0,001, significa que la cámara magmática puede cambiar su volumen hasta una milésima parte, o un 0,1%. ¿Ya? Eso es lo que significan esos valores. ¿Y qué es lo que dice el gráfico? El gráfico dice aquí el contenido de agua necesario para generar esa sobrepresión de 25 megapascales, que depende de la presión o la profundidad a la que nos encontremos. Entonces, por ejemplo, si estamos a una presión litostática de 100 megapascales, 100 megapascales, ¿a cuántos kilómetros de profundidad corresponden? Más o menos. ¿Cuántos son 100 megapascales? Un kilómetro. Siempre les pregunto lo mismo. ¿Cuánto es un kilómetro? Rápido, eso tienen que saberlo. Tener una idea, más o menos. ¿Cuánto es un kilómetro en presión litostática? ρGH. Rho, 2500 kilogramos por metro cúbico. G, 10. H, un kilómetro son 1000 metros. 2500 por 10 por 1000. 25 millones. O sea, 25 megapascales. Bueno, en realidad la densidad la parte un poco más. Está 2800, 2700. Entonces, 100 megapascales, ¿cuántos kilómetros son? Entre 3 y 4, claro. Entonces, lo que nos dice este gráfico es que si estamos a una presión más o menos a una profundidad entre 3 y 4 kilómetros, se necesita un 4% de agua o un 5% de agua para generar la sobrepresión necesaria para gatillar una erupción volcánica. ¿Ya? En cambio, si estamos a 200 megapascales, que son más o menos 8, 7, 8 kilómetros de profundidad, necesito más agua. ¿Por qué? Porque es más soluble el agua a ese nivel. Entonces ahí necesito del orden de 6% de agua para poder gatillar una erupción. ¿Ya? Y bueno, dependiendo de las condiciones, esos valores van a cambiar.
La cristalización tiene el mismo efecto, ¿ya? Si cristaliza el magma, y esos cristales son anhidros, el agua se enriquece, se acumula en la fase líquida, ¿ya? Entonces puede llegar a un punto en que se sobresature el magma y comienza a formar burbujas. Entonces la cristalización también puede ser un mecanismo que gatille erupciones volcánicas, lo que se llama el second boiling, la segunda ebullición, ¿verdad? Que los volátiles disuelven por cristalización. Entonces es un poco contraintuitivo, de hecho, si uno lo piensa. Básicamente nos está diciendo que el enfriamiento del magma puede gatillar una erupción volcánica. O sea, como la pérdida de energía, finalmente gatilla una erupción, ¿ya? Por cristalización y acumulación de volátiles. Entonces, bueno, en este trabajo del 89 aquí también hicieron unos cálculos viendo qué cantidad de cristalización es necesaria, bajo ciertas condiciones iniciales, para generar el nivel de sobrepresión aquí en megapascales. Fíjense que nuevamente estamos considerando sobrepresiones del orden de 5 a 15 megapascales para generar ese nivel de sobrepresión. Y son cantidades de cristalización relativamente bajos. Fíjense que con un 10%, 20% de cristalización ya se alcanzan niveles de sobrepresión del orden de 10, 15 megapascales. Entonces también sería un mecanismo factible. Por ejemplo, en el Tambora 1815, la mayor erupción histórica ocurrida en la Tierra, se piensa que ocurrió justamente por una exsolución de volátiles. Fue una erupción bastante inusual en el sentido de que la composición química del Tambora era de baja viscosidad, un traquibasalto, una traquiandesita, ¿ya? Pero con muy baja temperatura y un alto contenido de agua, a una profundidad bastante somera. Recuerden que a más somera está ubicado el reservorio, más fácil es que se produzca la absorción de volátiles y la sobrepresión necesaria para gatillar una erupción. Y entonces, en este caso, habrían estado las condiciones ideales para generar esa sobrepresión por volátiles. Como les decía, el Tambora fue la mayor erupción histórica, generando esta caldera que estamos viendo acá, de más de 7 kilómetros de diámetro, y que generó una erupción que afectó gran parte de lo que actualmente es Indonesia, acá en el Índico. Mezcla de magmas. La mezcla de magma básicamente también es una inyección de magma que estoy haciendo ingresar en una cámara magmática. La diferencia es que la composición química es distinta entre lo que está ingresando y lo que está en la cámara magmática misma. A diferencia de la wea, que básicamente todo es basalto, tiene la misma composición química, solamente adición de masa. Aquí el hecho de que las composiciones sean distintas cambia algunas cosas, ¿ya? Añade cierta complejidad. Bueno, evidencias geológicas tenemos bastante. Por un lado, el estudio de los productos emitidos durante las erupciones volcánicas. Estamos viendo algunos casos, ¿verdad? Lava, piroclasma, ¿verdad? En que se ven dos fases distintas, una oscura, una más clara, ¿verdad? En este caso tenemos un micro, ¿verdad? No se alcanzaron a homogeneizar de manera completa. Entonces tenemos dos fases con composiciones químicas distintas que han sido erupcionadas durante el mismo evento, la misma erupción. ¿Ya? Entonces están siendo eruptados al mismo tiempo dos composiciones químicas distintas. También tenemos evidencias petrológicas. Por ejemplo, muchas veces tenemos en los cristales zonaciones inversas. ¿Qué sería una zonación inversa de una plagioclasa? Lo normal, ¿verdad?, es que si está cristalizando un magma, ese magma se va enfriando, se va volviendo más silicio, por lo tanto la composición de la plagioclasa tiende a ser más rica en sodio o calcio hacia el borde. Más rica en sodio, eso es lo normal. Pero a veces ocurre, como estamos viendo acá, o sea, de hecho ahí se ve que desde el centro hacia el borde va aumentando el contenido de sodio. Pero a veces ocurre que justo en el borde el contenido de sodio disminuye y se vuelve más rica en calcio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los olivinos o los piroxenos, en que lo normal es que el contenido de magnesio vaya disminuyendo hacia el borde, como se ve acá,
pero a veces súbitamente ese contenido de magnesio aumenta. ¿Qué podría estar indicando eso? Bueno, justamente que hay una inyección de un magma más basáltico, por lo tanto más rico en calcio o magnesio, y también produce un aumento de la temperatura. ¿Ya? Y eso produce los cambios químicos en el cristal, la solución que estamos viendo en el cristal. También muchas veces tenemos este tipo de diagramas de variación de dos elementos que forman una línea recta. Cuando tenemos mezcla de dos componentes, las posibles mezclas, dependiendo de la proporción que tenga del elemento A y del elemento B, van a estar en la línea recta que une ambas composiciones extremas. ¿Ya? Cuando hay cristalización, típicamente tenemos una curva. ¿Ya? Pero si hay mezcla, tenemos una línea recta. Entonces muchas veces podemos tener, por ejemplo, un basalto inyecta en una dacita y se forma una andesita, que está justo en el medio entre ambos extremos. ¿Ya? Entonces hay evidencias también petrológicas. La mezcla de magma como gatillante de una erupción fue propuesta por primera vez en un paper clásico de hace ya 77, son 47 años, de Sparks, Sigurdsson y Wilson, en que, bueno, aquí nombraban varios casos, pero analizaban en particular esta erupción del Askja, de un volcán que está en Islandia, que en 1875 tuvo una erupción de tipo pliniana, o subpliniana más bien, generando este depósito de caída. Aquí estamos viendo las distintas capas del depósito de caída, una columna estratigráfica idealizada. Y lo curioso es que dentro de los piroclastos, acá, la mayor parte correspondían a riolita, fíjense, con un 73% de sílice, pero también había fragmentos piroclásticos con un 50%, 51% de sílice, o sea, básicamente basalto. O sea, ocurrió la erupción simultánea de riolita y basalto. Los autores entonces proponen este esquema conceptual. ¿Ya? Tenemos entonces un reservorio silicio evolucionado y se inyecta material basáltico. El basalto es más denso que la riolita, por lo tanto se acumula en la base de la cámara magmática. La riolita también es más fría, tiene menor temperatura. Por lo tanto, el basalto, al entrar en contacto, bueno, se produce una transferencia de calor. La riolita tiende a calentarse, el basalto tiende a enfriarse. Al enfriarse, por un lado, también libera los volátiles que tiene el basalto, y por otro lado, al calentar a la riolita, la calienta pero en la base. ¿Qué pasa si la calienta en la base? Esa base, al aumentar la temperatura, disminuye la densidad. Por lo tanto, comienza a ocurrir convección. Convección de la riolita. ¿Qué pasa si ocurre convección? Lo que está abajo tiende a subir. ¿Y qué pasa si lo que está abajo tiende a subir? Eso que está abajo tiende a disminuir su presión. Y si disminuye la presión, ¿qué podría ocurrir eventualmente? Podría ocurrir exsolución de volátiles. Entonces ocurre convección, los volátiles comienzan a exsolver aquí en el techo, y esa combinación de adición de masa y exsolución de volátiles podría entonces gatillar una erupción volcánica. Eso es lo que plantean los autores en este paper. ¿Ya? E hicieron algunos análisis dimensionales para ver si era factible que ocurriera esto. Entonces primero calcularon cuál era el tiempo que se demoraba en enfriarse el basalto. ¿Ya? Ellos decían que por observaciones geológicas de cámaras magmáticas antiguas, se veía que el basalto, al enfriarse, se formaban estructuras similares a las pilouladas, con almohadillas al enfriarse, en este caso por el magma, no por el agua, de más o menos 1 metro de diámetro. Entonces, bueno, si pierde el calor por, digamos, conducción, la fórmula sería esta de acá. Básicamente, distancia igual a la raíz cuadrada de kT. Entonces, despejando el t y reemplazando el radio con 1 metro, y con la difusividad térmica de más o menos 10 elevado a la menos 6, les da un tiempo de 29 horas. O sea, el enfriamiento del basalto sería muy, muy rápido, un día. ¿Ya? Después calculan si sería posible que ocurra la convección, tomando en consideración la viscosidad de la riolita, la diferencia de temperatura, las dimensiones de la cámara magmática. Entonces utilizan el número de Rayleigh, que lo vimos en energía de procesos,
¿Cuándo ocurría convección? Cuando ese número de Rayleigh era muy alto, mayor a 600.000. Entonces aquí calculan el número de Rayleigh y les da valores de 100.000 a 10 a la 13, o sea, muy, muy alto. O sea, la convección sí ocurriría. Y después calculan cuál sería la velocidad de ascenso de estas celdas convectivas, que sería del orden de 3 a 3.000 metros por día. O sea, sería en definitiva un proceso factible, que sería muy, muy rápido, del orden de días a semanas. ¿Ya? Entonces sí sería factible físicamente todos estos procesos que estaban describiendo en el modelo conceptual que veíamos acá. Bueno, una vez que se publicó este paper, en muchas erupciones volcánicas, se empezó a postular la mezcla de magma como el posible mecanismo de formación de estas erupciones. Estamos viendo, por ejemplo, el caso del Pinatubo, 1991, caso clásico, muy interesante. En el Pinatubo, en 1991, la primera erupción fue un domo pequeño, que fue una andesita, esto que está marcado aquí con color rojo, y que habría sido producto de la mezcla del basalto con la dacita. Lo primero que salió entonces fue un domo andesítico. Después las primeras erupciones explosivas, como la que estamos viendo aquí en la foto, también fue una andesita, mezcla de esa dacita con el basalto. Finalmente, el 15 de junio, cuando ocurrió la erupción pliniana, la gran erupción, fue el vaciamiento básicamente de la cámara dacítica con el magma antiguo que estaba dentro de sí. ¿Ya? Aquí otro ejemplo de mezcla de magma, esta es la erupción del Lascar, acá en Chile, 1993, una erupción subpliniana con formación de flujo piroclástico. Ahí se ve un flujo piroclástico avanzando, y aquí estamos viendo el depósito. También, si ustedes ven el depósito, van a ver productos como estos. Fíjense aquí que están estas bandas de color oscuro y estas bandas de color claro. Y también una mezcla entre una dacita y una andesita. Y hay otra fotografía también que se ven estas bandas bastante claras. ¿Ya? Ok, vamos a llegar hasta acá entonces. Eh,